Hola amigos, hoy quiero llevarlos en un viaje al pasado, a un momento en el que volar era solo un sueño para la mayoría. Imaginen la emoción, la esperanza y la tensión de ver un aviador surcando por primera vez los cielos de Arequipa. Es una historia de esfuerzo, frustraciones y un logro que marcó para siempre a nuestra ciudad. Quédate hasta el final porque esta historia merece ser contada. Para entender el contexto, primero recordemos a Jorge Chávez, el aviador peruano que en 1910 cruzó los Alpes en un monoplano Blériot 11. Su hazaña inspiró a muchos, incluyendo a otro limeño, Juan Bielobúzid Cavalier, quien el 14 de enero de 1911 sobrevoló Lima. Mientras tanto, en Arequipa, también habían quienes querían desafiar los cielos con muy pocos recursos, pero con un sueño inmenso. Imaginen a Alejandro Cervantes, un artesano arequipeño con la gran idea de construir un pequeño aparato volador. Su intento fue modesto, pero significó un gran paso para la ciudad. Luego, el 5 de marzo de 1911, el teniente del ejército Max Lagos intentó algo aún más audaz. Con un avión hecho de listones de madera y lona, construido por Felipe Vargas, logró elevarse con la ayuda del viento. No fue un vuelo en toda regla, pero fue un primer paso hacia algo más grande. La gran oportunidad para Arequipa llegó en agosto de 1915. Un aviador chileno llamado Clodomiro Figueroa Ponce llegó en tren con un sueño: volar sobre la Ciudad Blanca. Sabía que el aniversario de la ciudad era el 15 de agosto, así que propuso hacer una gran demostración. Imaginen la expectativa, la emoción de la gente. Los trenes llevaron espectadores hasta Chayapampa, donde se haría el despegue. Pero justo cuando todos estaban listos, una pieza del avión estaba rota. El público no podía creerlo. Esperaban con ansias ver volar el aeroplano. Y al saber que no podría hacerlo, comenzaron a impacientarse. Algunos se enojaron y exigieron que se cumpliera su promesa. La tensión creció tanto que la policía tuvo que intervenir. Figueroa, sintiendo la presión, prometió intentarlo al día siguiente, pero tampoco pudo volar.
Imaginen la frustración, no solo del público, sino también del propio Figueroa. Había viajado hasta Arequipa con la esperanza de surcar sus cielos, pero los problemas técnicos parecían estar en su contra. La multitud estaba tan molesta que incluso amenazaron con destrozar su aeroplano. Finalmente, el 18 de agosto de 1915, Clodomiro Figueroa lo logró. Por fin pudo elevarse en el cielo arequipeño. La ciudad entera vio desde las azoteas, saludándolo con los brazos en alto. Imaginen la emoción en esos momentos. Figueroa sobrevoló el río Chili, pasó por el puente de Fierro y llegó al puente Bolognesi antes de regresar a Chayapampa. Fue un éxito total y la municipalidad provincial lo contrató para un segundo vuelo el 19 de agosto, en honor al aniversario presidencial de José Pardo y Barrera. Gracias a estos vuelos, en 1917 se formó el Comité Aéreo MISTI, una sociedad patriótica para fomentar la aviación en el Perú. Pero lo más importante es la lección que nos deja esta historia. Los sueños pueden cumplirse con perseverancia, aunque el camino esté lleno de obstáculos. Para cerrar con un toque especial, imaginen esta escena. La Navidad de 1915, en Arequipa, con niños cantando un villancico especial. Señor Don Mariano, toque su piano, porque el niño llora por un aeroplano. Esto demuestra cuán grande fue el impacto de este evento en la memoria de la ciudad. Y así fue como Arequipa vio su primer avión en el cielo. Una historia de sueños, de lucha, de pasión y de momentos de tensión, pero también de triunfo. Si te gustó esta historia, déjame tu comentario y no olvides suscribirte para conocer más relatos históricos que han quedado en el olvido. Nos vemos en el próximo video.